Imagina el cielo nocturno iluminado por un avión invisible que vuela tan alto que ningún radar lo detecta, o un misil lanzado desde el otro lado del planeta que en menos de 30 minutos puede borrar una ciudad entera. Estas no son escenas de una película, son armas reales del ejército estadounidense en 2025. Y lo más inquietante es que cada una de ellas está diseñada no solo para destruir, sino para sembrar miedo. En este video vas a descubrir las 7 armas más poderosas de Estados Unidos, esas que mantienen despiertos a generales en Moscú, Beijing o Teherán. Te voy a contar cómo funcionan, por qué son tan temidas y el detalle oculto que podría cambiar el equilibrio militar mundial. Quédate hasta el final, porque la número 1 no es la que imaginas, y lo que revela es aterrador. Arma número 7. El bombardero furtivo B-2 Spirit. Hay un avión que parece un murciélago negro deslizándose en silencio por el cielo. No tiene la silueta tradicional de un avión, es un ala flotante, lisa, sin esquinas que delaten su presencia. Es el B-2 Spirit, el bombardero furtivo más famoso del mundo. Su sola aparición en un conflicto es suficiente para enviar un mensaje. Estados Unidos puede golpear en cualquier parte del planeta y hacerlo sin que nadie lo vea venir. El B-2 nació en plena Guerra Fría cuando el Pentágono buscaba una forma de entrar al espacio aéreo soviético sin ser detectado por los radares. Su diseño futurista parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero tenía un propósito brutal: evadir los ojos electrónicos del enemigo y soltar bombas directamente en el corazón de su territorio. Y lo consiguió. Hasta hoy, ningún sistema antiaéreo del mundo puede garantizar derribarlo. Lo que hace tan temido al B-2 no es solo su invisibilidad, es su alcance. Este avión puede volar más de 11.000 kilómetros sin repostar, lo que significa que puede despegar desde Estados Unidos y atacar un objetivo en otro continente en una sola misión. Con apoyo de aviones cisterna, prácticamente no tiene límites. Ningún país está fuera de su alcance. Eso convierte cada conflicto en una pesadilla para los adversarios de Washington. Aunque no haya tropas estadounidenses cerca, el B-2 puede aparecer de la nada y destruir blancos estratégicos. Además, carga un arsenal flexible. Puede transportar bombas convencionales de alta precisión, capaces de destruir búnkeres enterrados bajo tierra o portar armas nucleares que arrasan ciudades enteras. Esa dualidad, golpes quirúrgicos o aniquilación total, es lo que lo vuelve tan intimidante. Un líder enemigo nunca sabe si el murciélago negro trae un ataque limitado o el fin de su régimen. En la práctica, el B-2 ya ha demostrado su poder. Fue usado en Yugoslavia en 1999, en Irak en 2003 y en Libia en 2011. En todos los casos, apareció al inicio de la guerra para destruir radares, defensas aéreas y centros de mando. El mensaje era siempre el mismo: estamos aquí y no puedes detenernos. Pero hay un detalle que genera aún más miedo: solo existen 20 unidades operativas. Eso lo convierte en un arma exclusiva, reservada para misiones críticas. Es tan caro que cada unidad cuesta más que una flota entera de cazas de otros países, y sin embargo, su valor no se mide en dinero, sino en lo que representa: el poder absoluto de entrar al espacio aéreo enemigo como un fantasma. Los rivales de Estados Unidos han intentado copiarlo. China trabaja en un bombardero furtivo propio, el H-20, y Rusia anunció su proyecto PAK-DA. Pero hasta hoy ninguno está operativo. Y aunque logren tenerlos, el B-2 ya estará siendo reemplazado por una versión más avanzada, el B-21 Raider, que promete ser aún más invisible y con mayor alcance. Para muchos generales, el B-2 simboliza la parte más peligrosa de la estrategia estadounidense: la capacidad de lanzar un ataque sorpresa, devastador y sin aviso. No requiere una invasión terrestre ni una flota gigantesca. Basta que un par de estos bombarderos despeguen en silencio y crucen el cielo como sombras para que un enemigo entero quede paralizado. En definitiva, el B-2 Spirit no es solo un avión, es una advertencia voladora. Su mera existencia obliga a países enteros a gastar miles de millones en defensas que nunca estarán seguras de funcionar. Esa simetría es lo que lo hace tan poderoso, y aunque ocupe el lugar número 7 en nuestro ranking, su impacto psicológico es quizá el mayor de todos. Porque cuando el espíritu aparece en los radares, si es que aparece, ya es demasiado tarde. Arma número 6. El portaaviones clase Gerald R. Ford. Imagina un edificio flotante del tamaño de un barrio entero, capaz de lanzar cazas al cielo cada 30 segundos y de mantener operaciones de guerra durante meses sin volver a puerto. Eso es un portaaviones de clase Gerald R. Ford. La
joya más nueva y polémica de la Marina de Estados Unidos. A simple vista parece solo un barco gigantesco, pero en realidad es una ciudad de guerra. 100.000 toneladas de acero que se mueven como un monstruo silencioso por los océanos. Un portaaviones no es solo un barco, es un aeródromo móvil. Con más de 75 aviones a bordo, puede proyectar poder en cualquier lugar del planeta sin pedir permiso a nadie. Si Washington decide intervenir en una región, no necesita bases en tierra, basta con enviar uno de estos gigantes a patrullar las aguas cercanas. Para los países rivales, verlo aparecer en el horizonte es como ver una bandera que anuncia «Ya estamos aquí». El Gerald R. Ford representa la evolución de décadas de supremacía naval. A diferencia de sus predecesores, usa catapultas electromagnéticas para lanzar aviones, lo que permite despegar más rápido y con menos desgaste. Eso significa más misiones por día, más cazas en el aire y más presión sobre el enemigo. También incorpora sistemas de radar avanzados y defensas antimisiles diseñadas para resistir ataques masivos. En teoría, es casi impenetrable, pero lo que más intimida es su autonomía. Impulsado por 2 reactores nucleares, puede navegar más de 20 años sin necesidad de repostar combustible. Eso le da una capacidad estratégica brutal. Estados Unidos puede mantenerlo en cualquier océano el tiempo que quiera, siempre listo para actuar. Ningún otro país del mundo tiene algo comparable en servicio. Ahora, aquí está el detalle que lo vuelve tan temido. No opera solo. Cada portaaviones viaja escoltado por destructores, submarinos y fragatas, formando lo que se llama un grupo de ataque. En conjunto, es como un ejército flotante que puede arrasar defensas costeras, bloquear rutas marítimas y lanzar ataques aéreos sostenidos durante semanas. Para un país más pequeño, enfrentarse a un grupo de portaaviones equivale a una sentencia de derrota. En conflictos recientes, los portaaviones han sido siempre la primera pieza de intimidación. Durante la guerra de Irak, en Siria o en el mar de China Meridional, Washington los usó como advertencia. Los despliega, los pone frente a las costas enemigas y espera. Muchas veces ni siquiera necesita disparar. Su presencia basta para obligar a gobiernos enteros a repensar sus movimientos. Sin embargo, la supremacía del portaaviones también enfrenta un desafío nuevo. China desarrolla misiles asesinos de portaaviones que prometen hundirlos desde miles de kilómetros y Rusia presume de torpedos supersónicos diseñados para atravesar sus defensas. Esto ha generado un debate intenso. ¿Siguen siendo los portaaviones invencibles o se están convirtiendo en objetivos vulnerables demasiado caros? El Gerald R. Ford, con un costo que supera los $13.000 millones, es la respuesta estadounidense a esas dudas. Su diseño busca anticipar esos riesgos y garantizar que el portaaviones siga siendo el rey de los mares. Para sus aliados es un símbolo de seguridad. Para sus rivales, es una pesadilla flotante que obliga a gastar fortunas en armas para contrarrestarlo. En definitiva, el portaaviones clase Gerald R. Ford no es solo un barco, es una máquina de intimidación global. Representa la capacidad de Estados Unidos de llevar una guerra entera a las puertas de cualquier nación, sin pedir permiso y sin depender de nadie. Y aunque ocupa el puesto número 6 de este ranking, para muchos países es el verdadero rostro del poder estadounidense, un monstruo nuclear que patrulla los océanos y recuerda a todos que el imperio todavía manda en el mar. Arma número 5. El submarino clase Ohio con Trident II. Piensa en esto. Mientras ves este video, en algún lugar de los océanos, navega un monstruo que nadie puede detectar. No lleva banderas, no tiene luces y ni siquiera necesita volver a puerto en meses. Es un submarino de la clase Ohio, uno de los instrumentos más temidos del arsenal estadounidense. Su misión no es patrullar ni espiar, es garantizar la destrucción total en caso de guerra. Cada submarino Ohio puede transportar hasta 24 misiles Trident II y cada uno de esos misiles puede cargar varias cabezas nucleares. En la práctica, un solo submarino de esta clase tiene el poder de borrar un continente entero. Y lo más terrorífico es que nadie sabe dónde están en este momento. Permanecen ocultos en patrullas secretas bajo el Atlántico o el Pacífico, listos para responder a cualquier ataque contra Estados Unidos en cuestión de minutos. Aquí está la clave de su poder: invisibilidad. Los sistemas de propulsión ultrasilenciosos permiten que se desplacen sin dejar rastro detectable. Incluso los sonares más avanzados de Rusia o China
no pueden garantizar encontrarlos. Eso significa que, aunque un enemigo logre destruir bases y bombarderos en tierra, siempre quedará la amenaza invisible de los Ohio en el mar. Esa es la esencia de la llamada segunda ola nuclear, la seguridad de que, pase lo que pase, Estados Unidos puede devolver un golpe devastador. La disuasión funciona porque el miedo es real. Ningún país quiere atacar sabiendo que, bajo las aguas, en silencio, hay submarinos capaces de desencadenar el fin del mundo. Y aquí es donde entra el Trident II. Este misil puede recorrer más de 11.000 kilómetros y impactar con precisión de pocos metros. Eso significa que desde cualquier océano puede impactar directamente en las capitales rivales. En la práctica, estos submarinos son más que armas, son guardianes del equilibrio mundial, porque su sola existencia evita que las potencias se arriesguen a una guerra nuclear. La certeza de que un Ohio está escondido, armado y esperando, convierte cualquier ataque en suicidio. Esa sombra constante mantiene congeladas muchas decisiones estratégicas. Pero hay un detalle aún más destorzante. Cada submarino navega con más de 150 tripulantes que saben que en caso de guerra no volverán a ver la superficie tal como la conocieron. Su deber es ejecutar órdenes que podrían acabar con millones de vidas. Viven bajo una presión psicológica inmensa, entrenados para obedecer sin dudar. Y esa disciplina es parte del terror que provocan. No son máquinas, son humanos preparados para actuar como máquinas de destrucción. Rusia y China tienen sus propias flotas de submarinos nucleares, pero los Ohio siguen siendo los más silenciosos y confiables. Y aunque ya están siendo reemplazados por la nueva clase Columbia, la fama de los Ohio sigue intacta. Durante más de 40 años han sido el arma de disuasión definitiva de Estados Unidos. Al final, lo que hace tan temible a este sistema no es solo la tecnología, ni siquiera la cantidad de cabezas nucleares que lleva a bordo. Lo que aterra a los rivales es no saber dónde están ni cuándo podrían atacar. El océano entero se convierte en su territorio. Cada ola, cada sombra bajo el agua podría ocultar el fin del mundo. Por eso, el submarino clase Ohio ocupa el lugar número 5 de este ranking. No es un arma de espectáculo, no desfila en ceremonias ni aparece en noticieros. Su poder está en el silencio, en la invisibilidad y en la certeza de que, si todo lo demás falla, los Ohio saldrán de las profundidades para recordarle al mundo que la destrucción nunca está lejos. Arma número 4. El cazafurtivo F-22 Raptor. Imagina mirar al cielo y no ver nada, pero segundos después escuchar el rugido de un motor que ya es demasiado tarde para evitar. Eso es lo que representa el F-22 Raptor, el primer caza de quinta generación del mundo y para muchos el más letal jamás construido. En teoría, ningún avión enemigo debería sobrevivir si entra en su espacio de caza. El F-22 nació para un único propósito: asegurar que Estados Unidos nunca pierda el dominio del aire. Su diseño combina velocidad, maniobrabilidad extrema y tecnología furtiva que lo hace casi invisible a los radares. Puede volar a velocidades supersónicas sin necesidad de posquemadores y girar con una agilidad que ningún otro caza convencional puede igualar. En un combate aéreo, es un depredador nato. Lo que lo hace tan temido no es solo su capacidad de ataque, sino su capacidad de cazar sin ser detectado. El Raptor puede ver a sus rivales mucho antes de que ellos lo vean a él. Sus radares avanzados permiten localizar objetivos a largas distancias, mientras su perfil furtivo lo mantiene oculto. En un enfrentamiento real, el enemigo estaría derribado antes de saber que estaba siendo atacado. Estados Unidos decidió construirlo en los años 90, cuando aún competía directamente con Rusia. La idea era tener un avión que garantizara superioridad aérea absoluta por décadas, y lo logró. Incluso hoy, en 2025, ningún avión ruso o chino puede igualar completamente al F-22 en un combate uno contra uno. Los Sukhoi Su-57 y los J-20 chinos son intentos de alcanzar esa capacidad, pero aún se debaten dudas sobre su verdadero rendimiento. El detalle curioso es que el propio Pentágono detuvo su producción en 2012, después de fabricar menos de 200 unidades. ¿Por qué parar el proyecto de un avión tan letal? Por un motivo estratégico. Es tan avanzado que Estados Unidos no quiso arriesgarse a que su tecnología cayera en manos enemigas a través de exportaciones.
Nunca se vendió a ningún aliado, ni siquiera a países cercanos como Japón o Israel. Eso lo convierte en un arma exclusiva, reservada solo para Washington. El Raptor no solo es un asesino aéreo, también puede atacar objetivos en tierra con bombas guiadas de precisión, lo que lo vuelve versátil en guerras modernas. Y lo más importante, su mera presencia condiciona las estrategias enemigas. Un país que sabe que hay Raptors patrullando el cielo, sabe también que sus aviones tienen pocas probabilidades de regresar si despegan. Sin embargo, hay un punto polémico: su costo. Cada F-22 supera los $150 millones y su mantenimiento es extremadamente caro. Críticos dentro del propio Congreso estadounidense han cuestionado si vale la pena gastar tanto en un avión que hasta ahora rara vez ha sido usado en combate directo contra fuerzas equivalentes. Pero esa es precisamente la clave. Su poder está en la disuasión. No necesita pelear todos los días, necesita evitar que los demás se atrevan a desafiar el cielo estadounidense. El F-22 es la expresión máxima del dominio aéreo de Estados Unidos. Es la sombra que ningún rival quiere encontrar en el radar, el depredador que ataca sin ser visto y el recordatorio de que incluso en un mundo con nuevas amenazas tecnológicas, la superioridad aérea sigue siendo el corazón de la guerra moderna. Por eso ocupa el lugar número 4 en nuestro ranking, porque más allá de su costo y sus limitaciones de producción, el Raptor sigue siendo un arma psicológica y estratégica. El mensaje es claro: si el F-22 está en el aire, el enemigo ya perdió. Arma número 3. El misil hipersónico AGM-183, Hour. Imagina un arma que vuela tan rápido que ningún sistema de defensa puede detenerla. Un proyectil que recorre 8 veces la velocidad del sonido y golpea con precisión quirúrgica antes de que el enemigo siquiera entienda qué está pasando. Ese es el AGM-183, Hour, el misil hipersónico estadounidense que genera miedo en Moscú, Beijing y cualquier otro mando militar que lo estudia. La palabra clave aquí es hipersónico. No hablamos de misiles balísticos convencionales que siguen trayectorias predecibles. El Hour vuela bajo, maniobra en pleno trayecto y se desplaza a más de 9.000 km/h. Es tan rápido que el tiempo de reacción del enemigo se reduce a segundos. No hay radares ni escudos antimisiles que puedan interceptarlo con fiabilidad. Y eso cambia por completo las reglas del juego. El Hour fue diseñado para lanzarse de bombarderos como el B-52. Una vez en el aire, el misil se activa, acelera a velocidades extremas y viaja hacia su objetivo con una capacidad de evasión que lo hace prácticamente indetectable. Su alcance se estima en más de 1.600 kilómetros, lo suficiente para atacar centros de mando, bases militares o buques enemigos sin necesidad de entrar en su espacio aéreo protegido. Lo que más aterra a los rivales no es solo la velocidad, sino la combinación de factores. Puede ser lanzado desde plataformas móviles, puede atacar con precisión objetivos estratégicos y puede llevar una carga explosiva devastadora. En términos prácticos, significa que un solo avión estadounidense puede destruir instalaciones críticas en minutos, incluso dentro de países altamente protegidos como Rusia o China. Aquí aparece el cliffhanger más inquietante. El Hour todavía está en fase de desarrollo, con pruebas que han tenido altibajos. Algunos fracasos han hecho dudar de su efectividad, pero incluso con esas dudas, el simple hecho de que Estados Unidos invierta miles de millones en esta tecnología es suficiente para encender alarmas en sus adversarios, porque si logra perfeccionarlo, tendrá un arma que convierte cualquier defensa actual en obsoleta. ¿Y por qué importa tanto? Porque tanto Rusia como China ya han desplegado misiles hipersónicos. Moscú presume del Avangard y del Kinjal. Beijing del DF-17. Washington no puede permitirse quedar atrás en esa carrera. El Hour es la respuesta directa, un mensaje de que Estados Unidos también puede jugar en la misma liga y quizás superar a sus rivales. Más allá de la parte técnica, hay un efecto psicológico enorme. Para un general ruso o chino, saber que Estados Unidos puede lanzar un misil que atraviesa todas las defensas en cuestión de minutos significa vivir bajo una amenaza constante. Es como jugar ajedrez sabiendo que el rival tiene una pieza que rompe las reglas. La polémica está en el costo. Cada misil puede superar los $15 millones y el programa completo ya ha drenado cifras gigantescas del presupuesto. Algunos críticos lo ven como un gasto excesivo, especialmente si los fallos técnicos persisten. Pero en la lógica del Pentágono, aún un prototipo funcional basta para sembrar miedo. Y en la guerra, el miedo es tan poderoso como las armas mismas. En resumen,
El AGM-183 Hour no es solo un misil, es un símbolo de la nueva carrera armamentista. Representa la transición hacia un mundo donde la velocidad y la impredecibilidad reemplazan a la fuerza bruta. Y aunque todavía no sea perfecto, su potencial es tan disruptivo que ya ocupa el puesto número 3 en este ranking. Porque lo más terrorífico no es lo que el Hour puede hacer hoy, sino lo que podrá hacer mañana. Arma número 2. El sistema de defensa Aegis y THAAD. El poder no siempre se mide en la capacidad de atacar, sino en la capacidad de resistir un ataque. Y aquí es donde Estados Unidos despliega una de sus armas más temidas, su red de defensa antimisiles, encabezada por el sistema naval Aegis y el sistema terrestre THAAD. Para muchos países, este escudo es casi tan provocador como un portaaviones o un bombardero furtivo, porque transmite un mensaje claro: puedes disparar, pero nunca me vas a golpear. El Aegis opera desde destructores y cruceros que patrullan mares estratégicos. Cada barco está equipado con radares de largo alcance y misiles interceptores SM-3 capaces de derribar proyectiles enemigos en pleno vuelo. Es como si cada buque fuese un guardián móvil que protege tanto al grupo naval como a las ciudades y bases aliadas cercanas. Cuando se despliegan frente a Corea del Norte o en el mar de Japón, envían una advertencia: cualquier misil lanzado será neutralizado antes de llegar a destino. Por otro lado, el THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, es la versión terrestre. Sus baterías están diseñadas para interceptar misiles balísticos en la última fase de su trayectoria, justo cuando se aproximan a impactar. Con sensores avanzados y proyectiles que no explotan, sino que destruyen al objetivo por impacto directo, el THAAD funciona como un escudo final contra ataques nucleares o convencionales. Corea del Sur, por ejemplo, tiene estas baterías desplegadas, lo que genera tensión constante con China. Lo que vuelve tan temido este sistema no es solo la tecnología, sino el efecto estratégico. Imagina un país como Corea del Norte o Irán, cuyo principal recurso de intimidación son sus misiles balísticos. El hecho de que Estados Unidos y sus aliados puedan bloquear ese ataque convierte sus armas en inútiles. Y cuando tu carta de poder deja de servir, quedas desnudo ante el enemigo. Eso explica por qué cada despliegue de THAAD genera protestas diplomáticas y amenazas de represalias. El Aegis y el THAAD combinados crean un paraguas global. En teoría, pueden detectar un lanzamiento en segundos, coordinar desde satélites la trayectoria del proyectil y lanzar interceptores que lo destruyen a cientos de kilómetros de altura. En la práctica, su eficacia absoluta es debatida, pero aquí lo que importa es la percepción. Mientras exista la posibilidad de que funcione, los rivales deben gastar miles de millones en desarrollar misiles más avanzados que puedan burlarlo. Y aquí aparece el detalle polémico. Rusia y China acusan a Estados Unidos de desestabilizar el equilibrio nuclear. Argumentan que si Washington logra construir un escudo impenetrable, tendría libertad para atacar sin temor a represalias. En otras palabras, no es solo defensa, es también un arma de presión política. Esa es la paradoja, un sistema que supuestamente protege, pero que a ojos de sus adversarios es ofensivo. En varias ocasiones, el Pentágono ha probado públicamente la capacidad de sus interceptores, derribando misiles de prueba a velocidades hipersónicas. Cada prueba exitosa se convierte en un mensaje al mundo: nuestro cielo no es vulnerable. Y aunque no existe un escudo perfecto, la imagen que proyecta es devastadora para la moral enemiga. El costo, como siempre, es gigantesco. Cada batería de THAAD supera los $1.000 millones, y cada misil interceptor cuesta varios millones. Mantener a flota la red Aegis implica desplegar decenas de barcos en mares lejanos, con logística y tripulaciones permanentes. Pero para Washington, el gasto vale la pena porque refuerza el mito más poderoso de todos: la invulnerabilidad. Por eso, el sistema de defensa Aegis y THAAD ocupa el puesto número 2 de este ranking. No es un arma que ataque ni que desfile en un espectáculo aéreo. Es una sombra que convierte los misiles enemigos en fuegos artificiales que nunca llegan a destino. Y para quienes basan su poder en la amenaza de lanzar proyectiles, esa sombra es una pesadilla constante. Arma número 1. El arsenal nuclear estratégico de Estados Unidos. Hay armas que intimidan por su tecnología, otras por su precisión, pero existe una que aterra a toda la humanidad:
las armas nucleares, y en este terreno Estados Unidos todavía es el actor más temido del planeta. Su arsenal nuclear estratégico es la cúspide de su poder militar. No es casualidad que sea considerado el arma número 1 en este ranking. Actualmente, Washington mantiene cerca de 5.000 ojivas nucleares, de las cuales más de 1.600 están listas para ser desplegadas en cuestión de minutos. Eso significa que en el peor de los escenarios, podría borrar del mapa a un continente entero. Ninguna otra arma en la Tierra concentra tanto poder destructivo ni tanta capacidad de alterar el destino de naciones enteras. El verdadero corazón de este arsenal es la llamada triada nuclear. 3 patas que garantizan la capacidad de respuesta incluso después de sufrir un ataque sorpresa. La primera son los misiles balísticos intercontinentales ICBM Minuteman III, enterrados en silos subterráneos en Estados Unidos. Cada uno puede recorrer más de 10.000 kilómetros y cargar múltiples ojivas que caen sobre distintos objetivos a la vez. Son la amenaza permanente que se esconde bajo la tierra americana. La segunda pata son los submarinos nucleares de la clase Ohio, capaces de navegar ocultos durante meses. Cada uno transporta misiles Trident II con alcance intercontinental y precisión milimétrica. Lo inquietante es que estos submarinos pueden estar frente a las costas de cualquier país, invisibles, listos para atacar sin previo aviso. Para un enemigo, saber que un Ohio puede estar a unos cientos de kilómetros bajo el mar es un recordatorio constante de vulnerabilidad. La tercera pata son los bombarderos estratégicos como el B-52 y el B-2 Spirit. Estos aviones pueden despegar con armas nucleares y volar hasta cualquier punto del planeta. Su función no es solo atacar, sino también mostrar el poderío estadounidense en ejercicios y despliegues que buscan intimidar a rivales. La triada nuclear asegura algo aterrador. Aunque un enemigo destruyera todas las bases terrestres, aún quedarían submarinos ocultos y aviones armados listos para responder. Ese principio de destrucción mutua asegurada es lo que ha evitado que la Guerra Fría se convirtiera en un conflicto nuclear abierto. Lo que realmente asusta es la evolución de estas armas. Estados Unidos está modernizando su arsenal con nuevos ICBM llamados Sentinel, bombarderos de última generación como el B-21 Raider y submarinos de la clase Columbia. Esto significa que su poder nuclear no está disminuyendo, sino entrando en una nueva era tecnológica. Para muchos países, lo más inquietante no son las bombas en sí, sino la doctrina que hay detrás. Washington mantiene la opción de un primer ataque, es decir, la posibilidad de usar armas nucleares no solo en represalia, sino como golpe inicial si considera que su seguridad está en riesgo. Esa ambigüedad es un arma psicológica tan poderosa como los misiles mismos. El costo humano y moral es incalculable. Una sola ojiva lanzada sobre una gran ciudad significaría millones de muertos en cuestión de minutos. Y aún así, estas armas se mantienen activas todos los días, en silencio, como un recordatorio de que vivimos bajo la sombra de un poder capaz de destruir el mundo varias veces. El arsenal nuclear estadounidense no es solo un conjunto de bombas. Es un sistema diseñado para sembrar miedo, garantizar obediencia y mantener al raya a cualquier rival que piense en desafiar a Washington. Ningún portaaviones ni misil hipersónico tiene tanto peso estratégico como esta amenaza silenciosa. Por eso ocupa el lugar número 1, porque mientras existan estas armas, cualquier guerra contra Estados Unidos tendrá siempre una pregunta final. ¿Qué pasará si decide apretar el botón? Después de recorrer estas 7 armas, queda una sensación difícil de ignorar. Estados Unidos no solo invierte en poder militar, invierte en miedo. Cada portaaviones, cada misil, cada avión furtivo y sobre todo cada ojiva nuclear no es solo un arma, es un mensaje, un recordatorio de que si alguien se atreve a desafiarlo, la respuesta puede ser tan rápida como brutal. El poder estadounidense no está en una sola plataforma, sino en la combinación de todas. El portaaviones que lleva la guerra a cualquier costa, el F-22 que domina los cielos sin ser visto, el misil hipersónico que promete atravesar cualquier defensa, el sistema AX y THAAD que convierte los proyectiles enemigos en polvo antes de que toquen tierra, y sobre todo, el arsenal nuclear que flota bajo el mar, descansa en silos secretos y despega desde bombarderos invisibles. Juntas, estas piezas forman una red de disuasión que va mucho más allá de lo militar, porque lo que genera más impacto no es lo que Estados Unidos puede hacer, sino lo que otros países no se atreven a hacer por miedo a su respuesta.
Y ese es el verdadero corazón de su poder, la intimidación. Pero aquí viene la parte inquietante. Ningún imperio es eterno. La historia está llena de potencias que parecían invencibles hasta que un error, un exceso de confianza o un rival inesperado las hizo caer. ¿Podría pasarle lo mismo a Estados Unidos? La respuesta es incómoda, sí. Y de hecho, sus rivales ya trabajan para que así sea. Rusia con sus misiles hipersónicos, China con su ejército masivo y su tecnología emergente, e incluso países medianos que buscan cómo neutralizar a los gigantes con armas más baratas y letales. Esa es la paradoja del poder. Cuanto más dominas, más enemigos atraes, y cuanto más grande es tu arsenal, más vulnerable te vuelves a que un pequeño error desate consecuencias irreparables. La pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Qué pasaría si algún día este arsenal se pone realmente a prueba en una guerra directa? Lo cierto es que, por ahora, Estados Unidos sigue siendo el actor más temido del tablero global, no solo por sus armas, sino por su capacidad de proyectarlas a cualquier parte del mundo. Sin embargo, la carrera no se detiene. Cada prueba fallida del ARW, cada dron kamikaze barato que aparece en un campo de batalla, cada submarino rival que mejora su sigilo, es una señal de que el equilibrio puede cambiar más rápido de lo que pensamos. Y aquí quiero dejarte una reflexión. ¿De verdad estas armas garantizan seguridad? ¿O por el contrario, mantienen al planeta al borde de una catástrofe permanente? Porque si algo nos enseña la historia, es que ninguna espada permanece envainada para siempre. Lo que viene será decisivo. Estados Unidos moderniza su triada nuclear, sus portaaviones y sus cazas, mientras el resto del mundo busca cómo romper ese dominio. La tensión aumenta, los presupuestos militares se disparan y el riesgo de errores estratégicos también. El futuro no se define por la fuerza de un misil, sino por la capacidad de evitar que ese misil se use. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que estas 7 armas garantizan la paz mundial o la amenazan todavía más? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer tu punto de vista. Y si este análisis te atrapó, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque se vienen investigaciones todavía más polémicas.